Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Warren Buffett, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas 2 semanas de enero hemos recibido numerosas actualizaciones de empresas y datos macroeconómicos. Como no, la inflación ha vuelto a ser la protagonista, la cual ha dado indicios de estar reduciéndose, pero como siempre sin ser una señal totalmente clara. En Estados Unidos, el CPI, el indicador de inflación de diciembre, era de 6,5% y un 5,7% en el core. Exactamente el número esperado. Y el PPI, el índice de precios al productor, sí que sorprendió a la baja con un más 6,2% frente al 6,8% esperado, el cual además suele ser un indicador adelantado de la inflación en general. Esto también se marcaba con un mes con las ventas al por menor cayendo un 1,2% en términos reales, reflejando un consumidor mucho más débil, que era precisamente lo que había enfriado los datos de inflación. En principio, el punto peligroso que se podría señalar es que la inflación de servicios sigue subiendo, pero aún así aquí sigue habiendo un componente retrasado, el coste de la vivienda, por lo que realmente los indicadores americanos apuntan todos en una misma dirección. Sin embargo, habrá que estar alerta, ya que países como Japón, Australia, apuntaban a repuntes de la inflación en los últimos meses. Japón con un 4% en diciembre, que venía de un 3,7% en noviembre, y Australia subiendo un 7,3% en noviembre desde un 6,9% en octubre. Por lo tanto, la balanza parece que se decanta por bajada de inflación, pero sigue habiendo indicadores globales que todavía apuntan en la dirección contraria, los cuales en los siguientes meses se van a ver empujados por la reapertura de China. Por lo demás, ha sido un comienzo de año positivo para la renta variable global, algo que no tiene una explicación concreta, ya que cambiar de calendario no supone ningún cambio operativo en las empresas, aunque sí que sabemos que se desencadenan fenómenos como la compra de acciones castigadas a principio de año por haber sido vendidas antes por razones fiscales, pero aún así, aunque siempre es fácil echar la culpa a este tipo de fenómenos transitorios, me ha parecido curioso que el año ha comenzado con un volumen contratado de transporte por camión superior al 2020, mientras que había acabado el año por debajo de los niveles de ese año. El volumen transportado por camión suele ser un buen termómetro de la economía, por lo que es posible que no solo estos factores técnicos se encuentren detrás de la subida de comienzo de año y que cierto optimismo también haya vuelto a los negocios con el nuevo año. Y los resultados trimestrales han empezado con los bancos americanos, como no podía ser de otra forma, y en general la mayoría ha presentado resultados sólidos, con los impagos normalizándose, pero todavía en buenos niveles. Y por otro lado han estado ayudados por las subidas de tipos. El NIM, el margen de interés neto, aumentaba tanto año a año como secuencialmente, acelerando las ventas, aún con una base de depósitos que se va reduciendo después de un gran aumento durante la pandemia. Goldman es el que más decepcionaba con muchas provisiones, pero en general la tónica era de buenos resultados con mejora de rentabilidad sobre el capital, ventas y beneficios y con asumibles bajadas de depósitos. Las perspectivas para 2023 eran cautas, pero sin ningún tipo de estimación concreta. De hecho, una de las empresas financieras que más sorprendía era Ally Financial, que se dedica a dar créditos para coches, donde los titulares de los periódicos eran que los impagos estaban aumentando de forma muy considerable. Pues bien, Ally reportaba estabilización en impagos y una predicción para 2023 solo algo por encima de la media histórica, lo cual llevaba la cotización a subir un 20% en un solo día. Y si en los comentarios introductorios se ha mencionado que las ventas al por menor se han reducido en diciembre, lo que ha ocurrido es que muchas compañías han utilizado las primeras semanas de enero para publicar un adelanto del último trimestre. Por ejemplo, Macy's, las tiendas de ropa, anunciaban que estarían en el rango bajo de las ventas anunciadas en un entorno que ellos califican como muy promocional. Lululemon también previamente había anunciado una rebaja de margen bruto de hasta un 1%, mientras que originalmente esperaban mejorar algo este margen bruto. El caso de Nordstrom era similar al de Macy's, donde hablaban de un entorno muy promocional y donde bajaban algo las ventas y margen y avisaban de un 2023 difícil. En el caso de Big Five Sporting Goods, un retailer de ropa deportiva, también apuntaban en el rango bajo de las ventas guiadas anteriormente. Una de las decepciones de la semana era la marca de botas Dr. Martens, que apuntaba a excusas sobre problemas logísticos en sus almacenes para rebajar sus indicaciones de ventas y beneficios. Dr. Martens había sido una salida reciente a cotizar
de la mano de un private equity, lo cual siempre levanta sospechas, por lo que la cascada de decepciones en este último año de salir a cotizar pues no hace más que acrecentar las dudas con la compañía, en lo que parece una jugada más del private equity poniendo el pintalabios en el cerdo para salir a cotizar, para que después el inversor de renta variable sufra los problemas de la compañía. Más interesante era la actualización de Wayfair, la tienda online de muebles, que anunciaba una reestructuración de costes, pero lo que era más importante era que la compañía había experimentado en diciembre una mejora continuada de ventas desde noviembre, algo que enfocaban con optimismo. Es interesante porque está claro que nuevas casas apenas se están vendiendo y que la venta de muebles es discrecional. Pero es un dato más que muestra cómo las ganadoras del COVID están dando indicadores claros de una mejora de la situación y que la digestión de las ventas conseguidas en la pandemia cada vez está más cerca de finalizar. En esta misma línea, Arhaus, un retailer de muebles, anunciaba que las ventas comparables de muebles habían empezado noviembre con un +5, mientras que el trimestre completo había terminado en +10, lo que supone una aceleración muy notable en las ventas. Prologis, el REIT de logística, presentaba unos resultados muy buenos, con unas subidas comparables de alquiler de cerca de un 9%. De hecho, durante el trimestre las negociaciones para alquileres crecieron progresivamente. Aún así, el guidance de Prologis asume que también va a haber una recesión suave el siguiente año, donde esperan poder crecer hasta un 10% gracias a que actualmente sigue habiendo sobredemanda de espacio para almacenes debido a la reducción de las cadenas de suministro y la necesidad de tener más inventario. Por eso estiman que una recesión en un entorno normal sí que afectaría a los leasings industriales, pero dado la situación actual, una recesión ahora sería diferente a las del pasado. Una pregunta interesante en la conferencia era sobre las salidas de capital de los fondos inmobiliarios de private equities y cómo va a afectar eso a la venta de activos, algo de lo que Prologis respondía que se iban a beneficiar, ya que ahora mismo lo que está ocurriendo es que los portfolios de los private equities no tienen un mark-to-market instantáneo con el mercado, lo que está llevando a muchos inversores a intentar retirar fondos y así aprovecharse del retraso en actualizaciones de los private equities. Parece que el mercado subyacente ya se está estabilizando, pero este tipo de fenómenos pueden suponer una oportunidad para Prologis. También el gestor de logística anunciaba su Investors Day GXO, la antigua spin-off de XPO, de gestión de almacenes para terceros. Se trata de una empresa que ayuda a externalizar el almacenamiento de sus clientes como ASOS, Carrefour o incluso Inditex. El crecimiento del e-commerce ha aumentado la demanda por este tipo de servicio y a su vez también ha puesto en valor la externalización del almacenamiento, el cual cada vez es más complejo con la necesidad de gestionar también las devoluciones y a la vez requiere de mayor automatización para reducir los costes. Aquí también el reshoring está siendo un viento a favor, con necesidad de almacenes más automatizados en el propio país. GXO es la número 1 en tamaño de su sector y se le ha permitido tener software propio de gestión de almacenes y ganarse la reputación de los mejores clientes. Además, los contratos en este sector suelen ser de múltiples años y estos suelen cubrir los costes fijos de los almacenes, que dependiendo de la configuración del contrato generan un beneficio según se gestione más volumen. Finalmente, también publicaba el adelanto de resultados Just Eat Takeaway de nuestro villano histórico favorito, Jitse Groen, el cual, hay que decirlo también, ha estado fuera de los focos ya durante muchos meses. Just Eat Takeaway anunciaba un EBITDA de 150 millones en la segunda mitad de año, después de venir de un menos 136 en la primera mitad. Ahora, como se puede ver, el foco no está en el crecimiento, sino en demostrar que estas empresas pueden ser rentables y parece que Just Eat Takeaway ha salvado la bola de partido en este sentido. El volumen de pedidos no está subiendo, pero es evidente que el contexto promocional histórico del food delivery se ha rebajado y eso ha ayudado a la empresa a tener un resultado positivo. Además, lo interesante es que ya se ha demostrado este beneficio por un lado y por otro el volumen de pedidos ha remontado entre Q3 y Q4, por lo que la empresa ya se perfila para un futuro con crecimiento y beneficios, que es ahora lo que se pide. La compañía sigue con muchos problemas en Estados Unidos después de la compra de Grubhub, la cual ha demostrado ser un completo error y a lo cual ya están buscando una salida. La compañía guía un EBITDA de 225 millones para el siguiente año, lo cual es menor al run rate de este trimestre, pero que apaciguaba a los analistas demostrando que el resultado actual no es una excepción. Con esta noticia pasamos al tema del episodio llamado Buffett y el manual. Siempre me resulta curioso lo mucho que se suele citar a Buffett con sus frases históricas, con la intención en general de obtener recetas de cómo invertir.
Es decir, Buffett es el mejor inversor de la historia, por lo tanto necesitamos obtener unos principios casi dogmáticos de este oráculo que nos ayuden por el difícil camino de la inversión. Sin embargo, en la inversión, como en la vida, no hay recetas, no hay un manual y usar el manual suele ser una simplificación excesiva y es más, el primero que nunca usaría su manual es el propio Buffett. Y de hecho mucha gente no es consciente de lo diferente que era la forma de invertir de Buffett en los años 50 a la que hoy conocemos. Para aquel entonces Buffett invertía mucho en los llamados workouts. Si vamos a la carta de 1957, él explica que un workout es aquella situación que no necesita de una revalorización de una acción para que funcione y que por el contrario necesita de una fusión, de una liquidación o que ocurra una adquisición. Lo que hacía Buffett es que si veía un mercado general demasiado recalentado, asignaba más peso a esos workouts, mientras que si el mercado daba oportunidades, asignaba más peso a acciones infravaloradas normales. Los workouts tuvieron una rentabilidad muy buena, desde el 62 al 68, por ejemplo, los workouts de Buffett consiguieron un 19,5% anualizado frente al 1,6% del Dow. Además, Buffett apalancaba estas situaciones, por lo que el retorno real sobre el equity estuvo más cerca del 30 o 40% anualizado. De hecho, hay una anécdota buena de cómo incluso en el 82 Buffett compró Bayuk Cigars, una empresa en liquidación, donde la compró por $13.50, le dieron $12 en distribuciones y finalmente del restante obtuvo un 38% anualizado. También me parece destacable, como siempre se habla, del artículo de periódico de Geico en la sección de The Security I Like Best. No obstante, la sección de Security I Like Best era una habitual en ese periódico e incluso para el propio Buffett, Geico no fue su único pitch. El 17 de enero de 1957, el pitch de Buffett no era Geico, como digo, sino Oil and Gas Property Management, una empresa de oil and gas, como no, que según sus palabras proporcionaría grandes retornos en caso de que hubiese mucha inflación. Por otro lado, aunque se oye mucho el hecho de que hay que asociarse con empresarios competentes, podemos ver cómo en el 62 Buffett compró Dempster, una compañía de fabricación de molinos muy mal gestionada y que perdía dinero. Sería la primera compañía que el propio Buffett compraría para gestionarla y Buffett bajó el inventario de la empresa a la mitad, subió precios y acabaría vendiendo esta empresa por el triple en 2 años. Pero en el 59, cuando era una compañía cotizada, ya tenemos documentos de Buffett haciendo activismo en la reunión general de accionistas para pedir la subida de precios de las piezas de recambio. Por lo tanto, un caso más de Buffett haciendo activismo en contra de una mala directiva. Un caso más, una de las principales inversiones privadas de Buffett en 1960 fue Data Documents, una empresa de cartillas que competía con IBM. Sería una inversión privada que multiplicó por 170 veces, un 33% anualizado, y donde el propio Buffett fue el chairman de la compañía por 14 años. Aún así, una de las innovaciones más grandes de Buffett en los 40 años ha sido la sistematización del uso de apalancamiento gracias a Geico. De hecho, entre el 82 al 96, los retornos de Buffett solo fueron del 3,8% anualizado mejores que el S&P. Una cifra muy buena, pero no espectacular. Pero fue el apalancamiento de los retornos gracias a Geico lo que le permitió llevar ese diferencial de retorno anualizado al 7,4%. Esta estructura de apalancar el float de la aseguradora sería algo que otros más tarde han intentado copiar y que me parece clave en Buffett, ya que de esta forma él conseguía una ventaja estructural frente a otros inversores. Unido a esto, aunque la cita siempre es que Buffett odia los derivados, la realidad es que muchas veces ha vendido puts tanto de acciones como de índices. Concretamente, en abril de 1993, Buffett vendió 30.000 puts de Coca-Cola por una prima de 1,5 con strike 35. Posteriormente, también vendería 20.000 puts más de Coca-Cola. En el 2008 vendió puts de BNSF para cerca de 5,5 millones de acciones con strike 80 y en 2008 también Buffett recibió 4.500 millones de dólares por primas por ventas de puts sobre índices a 15 años. Estos índices eran el S&P, el FTSE 100, Eurostoxx 50 y el Nikkei. Primas que esperaba poder utilizar para invertir y por lo tanto apalancar. Esto no fue hace 60 años, sino que fue hace 14. Y de hecho, ya con una edad muy avanzada, Buffett ha seguido dando lecciones. Probablemente la inversión en Apple, con una concentración muy grande en su portfolio,
ha sido una de las mejores de la historia. Más aún sabiendo que él mismo venía de haber fallado de forma muy pública en IBM y que por lo tanto, después de toda la fama labrada, después de muchísimos años, lo normal es que él no quisiera jugarse su carrera de inversor en una empresa tecnológica. Bueno, pues lo hizo y eso mismo lo convierte en una de las mejores inversiones de la historia por tamaño y relevancia. Ya en los últimos años destacaría, por un lado, las preferentes más warrants en Occidental, que son una clásica de Buffett de cubrir el downside pero llevarme el upside, y por otro lado la inversión en empresas japonesas lanzando deuda en Japón a tipos cero, que sin haber sido una inversión enorme fue una jugada magistral, más aún ahora que ha aparecido la inflación. Incluso se puede decir que tenemos casos parecidos con Charlie Munger, que multiplicó su inversión en Belridge Oil 32 veces en 3 años, oportunidad que surgió por ser una empresa que apenas reportaba y que Munger tuvo que hacer estimaciones por su cuenta. Pero incluso en años más cercanos, una de las inversiones más exitosas de Munger fue Tenneco, una empresa de autoparts con muchísimos problemas que compró en 2002 con un market cap de 80 millones y con un enterprise value de 1.600 millones, que como no, se estaba reestructurando. En 2 años, Tenneco multiplicaría unas 10 veces su precio, con lo cual Munger hizo 80 millones de dólares que más tarde invertiría en Lilu. Ante este tipo de anécdotas, la conclusión de la gente suele ser decir que Buffett es una persona que dice algo y hace lo opuesto, que tiene un manual que a veces desecha. Esta no es mi opinión. Mi opinión es que no hay manual. Yo pienso que Buffett, al contrario que la mayoría de sus seguidores, estudia las cosas por cómo son e intenta extraer sus conclusiones, lo cual le lleva a invertir de formas muy diversas. Dudo que para Buffett existan las recetas de inversión, por lo que la mejor forma de imitarle es no usarlas. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.